Amén. Bueno, dele un saludo al hermano que tiene ahí a su lado. Dale bienvenido. Bienvenido a la casa de Dios. Es un privilegio poder estar en esta mañana y poder compartir una palabra con la iglesia. Le doy gracias a Dios primeramente por el privilegio que me da de compartir esta palabra que ha sido de bendición para mi vida, y que sé que de igual manera el Señor va a permitir que en cada corazón dispuesto también sea de bendición esta palabra. ¿A quiénes les gusta leer la palabra? A dos, muy bien, a los dos que les gusta leer la palabra. Hoy vamos a leer, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 11. Es un evangelio que ya lo hemos leído varias ocasiones, es una palabra que tal vez ya la sabemos, pero es importante darle la relevancia a la palabra de Dios, no porque ya la hayamos leído bastantes veces o porque la hayamos escuchado, vamos a dejar así, simplemente no, hay que darle la importancia, y a eso vinimos, a escuchar palabra de Dios. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 44. Eso es mucho lo que vamos a leer hoy. Mejor dicho, con esto ya quedamos que el mes, ¿cierto? 44 versículos, imagínense. Nos pasamos para el año, sí. Entonces, un solo versículo por día. Hoy vamos a leer 44. Amén. Y dice la palabra del Señor: muerte de Lázaro, ¿verdad? Hay un título ahí que dice muerte de Lázaro, y dice: estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con su perfume y le secó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Y Jesús, al oírlo, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a María, a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos de nuevo a Judea. Y le dijeron los discípulos: Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Y respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Y dicho esto, agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Y Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que se hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a él. Y dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Y luego pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a María y a Marta para consolarlas por su hermano. Entonces María, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. María dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final.
Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todos aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, y diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y fue a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si tú hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y preguntó: ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos a los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudán. Y Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Amén y amén. Leímos harto, ¿cierto? Una historia que ya la conocemos, una historia que ya hemos estudiado tal vez en varias ocasiones, pero el Señor me daba esta palabra y me decía que necesitaba fortalecer nuestra fe. Fortaleciendo nuestra fe se llama precisamente este mensaje, y habla sobre esos momentos, porque esta no es una historia de un milagro más, esta es una enseñanza profunda, ¿sí? Como Dios trabaja en medio de nuestras dificultades, ¿sí? En medio de nuestras crisis. Muchas veces sentimos que Dios llega tarde, muchas veces sentimos que tal vez Dios no estuvo pendiente, muchas veces pensamos que Dios no ha escuchado nuestras oraciones, ¿sí? Y cuando tal vez vemos una respuesta o vemos que viene algo de parte de Dios, decimos: ay, si hubiera sido antes, tal vez las cosas hubieran sido diferentes, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó acá. Esta historia nos muestra algo poderoso. Jesús nunca llegará tarde. Él llega en el momento perfecto para fortalecer nuestra fe, en el momento en que lo necesitamos. Y este capítulo es muy bonito. Hay un versículo, incluso es el versículo más corto de la Biblia. Si usted no sabe palabra, por lo menos apréndase ese versículo, ¿verdad? Jesús lloró. Cuando le digan: ¿se sabe algún versículo de la Biblia? Sí. Juan 11:35, Jesús lloró. A ver si de pronto ya empezamos a aprender palabra, ¿verdad? Necesitamos tener palabra para podernos defender cuando vienen los ataques a nuestra fe. Entonces, vamos a ver varios aspectos aquí importantes en esta palabra que Dios nos ha dado. Y lo primero, cuando Dios parece tardar,
cuando Dios parece que se le olvidó, que se le hizo tarde, que no tiene reloj, como muchos hermanos a veces en la iglesia, que sabemos que tenemos que llegar a una hora, pero llegamos después. Pareciera que el Señor hizo eso con Lázaro, ¿verdad? Porque a él fueron y le dijeron: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y él demostró que amaba a Lázaro, ¿o no? Sí, ¿cierto? Él amaba a Lázaro, dice la palabra que amaba a María, a su hermana, a Lázaro, que los amaba profundamente. Y cuando llegó al lugar y vio que Lázaro había fallecido, se conmovió su corazón. Quiere decir, los amaba, verdaderamente él tenía un amor real por ellos, ¿sí? Pero cuando a ti te dicen: el que amas está enfermo, el que amas está mal, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Qué? Bueno, pues ¿quién lo manda, cierto? ¿Quién lo manda a no abrigarse? ¿Quién lo manda a no hacer caso al médico? ¿Cierto? Bien hecho, ¿cierto? Hay personas que le dicen eso a uno. Hay papás, no sé si su papá le decía lo mismo que me decía a mí: eso es por andar descalzo. ¿Quién lo manda? Ahí tiene, ¿cierto? Muchas veces pensamos eso, pero no es así. Cuando uno ama a alguien, muchas veces le dicen: esa persona te necesita, está enferma. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Corremos, ¿cierto? Buscamos cómo ayudarle, cómo socorrerlo, cómo brindarle ese apoyo. Pero Jesús aquí le dijeron: el que amas está enfermo. ¿Y él qué dijo? Esperemos 2 días más, ¿verdad? Pareciera que el Señor estaba tardando, pareciera que para él no hubiera sido importante ese momento. Lo que pasa es que lo que Dios está obrando en nosotros, a veces nosotros no lo entendemos. Y es cuando hay un libro muy bonito que dice: cuando Dios hace las cosas que nosotros no entendemos. Habla sobre Dios obra de maneras que para nosotros es incierta, que nosotros no tenemos claro qué es lo que Dios está haciendo. Pareciera que Él se olvidó de nosotros. A veces Dios no responde de inmediato, pero no porque no le importe, sino porque está preparando algo mayor. Así que si tú estás pasando por una situación difícil en esta mañana, y si tú llegaste a este lugar y tienes un dolor en tu corazón y tienes una aflicción que tal vez has venido pidiéndole al Señor que te ayude, que te ilumine, que te dé la salida, pero tal vez has visto que ha retardado su promesa, como que Él dice: todavía no es el tiempo, esperemos un poquito más, porque es que esta espera te va a servir. ¿Sabes por qué? Porque eso que estás pasando en este momento es para algo mayor que el Señor tiene en tu vida. Así que no te afanes. No te afanes humanamente creyendo que tú puedes ayudarle a Dios haciendo lo que a ti te parece. Descansa en el Señor, espera que Él tiene la solución, pero esa solución no va a ser la que tú esperas, porque dice que es para algo mayor. Y yo no sé, yo le daría gloria a Dios y diría: amén, gloria a Dios, sí, lo creo para mí. Bueno, hay 3 que lo creen. Muy bien. La demora de Dios no es un abandono. La demora de Dios y la espera es parte del proceso del fortalecimiento de nuestra fe. Estamos en una sociedad donde hoy todo lo queremos ya. Hoy en día todo es rápido, todo lo queremos inmediato, ¿cierto? No sabemos esperar. Y aún en el Evangelio se ha vuelto así. Queremos que todo sea ya. Que si yo voy a la iglesia necesito que el Señor me solucione esto inmediatamente, o si no me cambio de iglesia, porque entonces el pastor no me está dando la palabra que yo necesito, ¿cierto? Entonces queremos que el Señor nos solucione las cosas de inmediato. Los jóvenes hoy en día tienen un problema, que tienen unos padres, ¿cómo se dice? Padres de azúcar, de algodón, padres de algodón, ¿cierto? Y entonces el niño abre la boca, la niña abre la boca y el papá de una vez corre: ¿qué necesitas? Es que es mi hijo y no quiero que le falte nada como a mí, yo sí quiero darle todo. Pero le dan todo lo material y todo lo que tal vez ellos creen que es lo importante, pero no le dan lo verdaderamente importante, que son amor, paciencia y ejemplo, que es lo más complicado, darle ejemplo, ¿cierto? Entonces le decimos al niño o al muchacho, le decimos:
esto no pasa, ¿no? Me voy a inventar algo aquí que se me viene a la cabeza. Usted se la pasa todos los días pegado en ese celular, por eso es que ese aparatejo lo tiene así. Pero cuando llega el muchacho a la casa, ve al papá ya pegado en el celular, ¿cierto? Y cuando el niño le dice, pero usted me dice, estoy trabajando, ¿cierto? ¿Qué diferencia? Si yo no educo desde el ejemplo, pues eso mismo voy a recibir, ¿verdad? Entonces, no educamos de la manera correcta. Entonces tenemos ese problema. Y como todos lo damos fácil, pues dice algo que escuché en alguna ocasión, creo que lo he dicho varias veces aquí también, que los tiempos difíciles forman hombres fuertes, ¿cierto? Los hombres fuertes forman tiempos fáciles y los tiempos fáciles forman hombres difíciles. Y tal vez eso es lo que estamos haciendo. Estamos formando hombres frágiles que no esperan, que necesitan todo fácil. Y por eso es que hoy en día en el evangelio vemos tantas personas que si no obtienen las cosas de inmediato, entonces no vuelven a la iglesia. Si Dios no le responde la oración que está haciendo, entonces ya no, eso no es para mí. Y entonces voy a creer más bien en el horóscopo, voy a creer en la crucecita, voy a creer en el agua que me están vendiendo allí, porque es que la compró fulanito y a fulanito sí le va bien. Entonces como a él sí le va bien, es porque compró esa agua mágica. Y entonces vamos allá, porque es que en la iglesia el pastor no sé, como que no me da esto. Y hay personas que le dicen a uno, yo no volví a la iglesia porque es que como el pastor no estaba pendiente de mí, porque es que mi fe estaba puesta en el pastor. Y como el pastor no utilizó su rayo láser para ver qué problema tenía yo, ¿cierto? Porque es que es el problema, muchos pensamos que el pastor tiene superpoderes. Y entonces el pastor no me llamó cuando yo estaba mal. Y como yo estaba mal y no me llamó, él debió haber sabido, porque es que él, si él es el pastor, él tiene poderes, ¿cierto? Él tiene poderes sobrenaturales. Eso es lo que pensamos, muchos piensan eso. Y entonces como el pastor no se metió allá como, no sé, como, Señor, muéstrame, ¿qué está sintiendo hoy William? Venga, me conecté telepatía, ya sé qué es lo que tiene William. Entonces como no me llamó, sabiendo lo que yo tenía, pues no vuelvo a la iglesia, ¿cierto? Porque ese es el problema. Y nos volvemos con una fe débil. No creemos en Dios, no confiamos en el proceso y creemos que Él se ha olvidado de nosotros, porque nuestra fe está puesta en el hombre. Está puesta en lo que vemos con nuestros ojos físicos, más no en lo que Dios está haciendo en lo espiritual. Pero es que en lo espiritual, si no tenemos comunión con Dios, también es complicado. Si yo no tengo comunión con Dios, ¿cómo voy a saber qué es lo que Él está obrando en mi vida? Si yo no tengo comunión con Dios, ¿cómo voy a saber que mi fe va a ser fortalecida a través de la prueba que estoy viviendo? Si yo no tengo comunión con Dios, pues lógicamente no voy a entender nada de lo que Él está haciendo en mi vida, ¿verdad? Si José no hubiese tenido una fe inquebrantable de los sueños que Dios le dio cuando le dijo que se iba a poner por sobre todas las naciones y por sobre sus hermanos, si él no hubiera tenido esa fe, pues tal vez él hubiera dicho lo mismo que muchos dicen: Dios se olvidó de mí, y como Dios se olvidó de mí, pues ya no voy a hacer nada, ya caí preso, ya me vendieron, voy a ser un esclavo y toda la vida voy a ser esclavo. Y hay muchos que andan en la esclavitud, pero José dijo: Dios me dio una promesa y yo creo en esa promesa y mi fe me tiene que llevar allá a cumplir esa promesa. Y él lo creyó y él lo hizo realidad. Asimismo, cada uno de nosotros debe hacer realidad las promesas que Dios ha puesto. ¿Pero cómo? Fortaleciendo nuestra fe. Así que eso que está pasando en tu vida, llámese como se llame, eso lo permitió Dios para fortalecer tu fe. Amén. Lo segundo, la fe en medio de la confusión. La fe en medio de la confusión. Llega el Señor al lugar ya cuando Lázaro había fallecido y dice que estaba como a 15 estadios. Ayer me puse a investigar qué era eso. 15 estadios era más o menos una distancia de 3 kilómetros, según lo que estudié. O sea que Jesús no estaba tan lejos. Pues 15 estadios, hagamos de cuenta que estamos hablando de aquí al Campín, ¿sí? No, menos, de aquí a la Sexta,
más o menos 3 kilómetros o más para allá. Bueno, por allá era 34, sí. Pero no estaba tan lejos. ¿Cuánto nos podemos demorar nosotros? ¿Ustedes han ido a ciclovía? ¿Sí? ¿Han ido en la ciclovía nocturna a caminar a veces que uno sale desde aquí, desde el 20 y se va y llega por allá hasta las 53 y todo eso? ¿Cuánto se ha demorado usted caminando desde aquí a allá? ¿Por ahí unas 3, 4 horas? 2 horas, mire, mi hermana. ¿Sí? Yo pregunté eso, mi esposa también me dijo, uy, pues unas 6 horas. Le dije, pero depende cómo vaya, ¿no? Pero si uno va rápido, sí, 2 horas, 3 horas, pongamos, que se demore uno yendo de aquí a allá, bien caminadito, 3 horas. ¿Quiere que Jesús estaba cerca? ¿Y él qué dijo? Esperemos 2 días más. O sea que él hubiera podido ir rápido, ¿cierto? Él hubiese podido hacer lo que muchos hacemos, correr, porque es que yo no confío, ¿qué tal se me muera Lázaro? Venga, yo voy rápido para sanarlo. Pero él dijo, espere, pues que se muera, porque esto va a ser para la gloria de Dios. Bueno, no estoy diciendo que él lo dijo así, ¿no? Pero él ya sabía lo que iba a pasar. Entonces él dijo, pues voy a esperar, porque esto va a fortalecer la fe de los que están incrédulos, ¿verdad? Porque si él hubiera llegado inmediatamente allá, tal vez hubiera pasado lo siguiente. Él llega, sana a Lázaro y todos siguen como que, pues se sanó, pero quién sabe por qué sanó. Eso fue que le dieron un remedio. Eso fue que tal vez los cuidados que tuvieron mientras estuvo enfermo lo sanaron. Eso no fue Jesús. Eso no fue, eso es mentira, ¿cierto? Entonces él dijo, no, pues voy a esperar a que se muera para que se den cuenta del poder que tiene mi Padre, ¿cierto? Entonces, esa espera es lo que en medio de la confusión nuestra fe se fortalece. Dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso fue lo que le dijo Jesús ¿a quién? ¿A quién? Porque ella, ¿qué le dijo? Ella le dijo, ya murió. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero él le dijo, ¿no te he dicho que yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Marta tenía fe, pero esa fe estaba limitada. Ella creía que Jesús podía haber sanado a Lázaro, pero no creía en lo que Jesús podía hacer después de la muerte. Y tal vez tú estás allí con una situación difícil y dices, mire Señor, pero es que ¿qué pasa? Yo veo que yo trabajo y yo trabajo y yo trabajo y yo trabajo, pero no consigo las cosas que deseo y cada vez es más difícil. Y tal vez tienes esa economía enferma y tal vez tienes esa economía afectada y dices, no veo y no veo y no veo. Y esto el Señor me ministraba mucho con esto y me decía, pues es que mi fe, tu fe tiene que ser fortalecida. Y hay un compromiso y debes cumplirlo. Y ahí fui ministrado y tengo que confesarlo. El Señor me ha llevado a que en estos últimos días me tengo que poner a cuentas con Él. ¿Sí? Me tengo que poner a cuentas con Él. Porque Él dice, te limito, porque entre más limitado te tenga, cuando lo sueltes, vas a ver la gloria de Dios y vas a ver el poder que tengo para revivir lo que estaba muerto. Así que si tú estás pasando por esa situación difícil, pues esa situación difícil, esa enfermedad, tal vez es el área que Dios va a utilizar. ¿Para qué? Para revivir lo que había muerto en ti. ¿Qué se ha muerto en ti que no te has dado cuenta? Y que tal vez estás ahí como Marta diciendo, Señor, si tú hubieras venido, tal vez hubieras sanado. Señor, si tú me hubieras contestado mi oración, tal vez no estaría así. Pero el Señor está esperando a que tú le digas, tranquilo, está bien, voy a confiar en ti, Señor, porque sé que si las cosas en lugar de mejorar empiezan a empeorar, es porque tú estás obrando. ¿Hay algo que está haciendo el Señor ahí? ¿Cuántos lo creen? Yo creo que el Señor está haciendo algo. Muchas veces creemos en Dios, pero solo hasta cierto punto. Yo creo en Dios hasta aquí, pero de ahí para allá que no me toquen, porque no creo que el Señor pueda hacerlo. Él nos quiere llevar, y Él quiere llevar nuestra fe a otro nivel. Él quiere llevar nuestra fe a un nivel más allá. No limites lo que Dios puede hacer, porque es que eso es lo otro. Creemos que yo puedo hacer acá y hasta aquí y que Dios me puede ayudar hasta cierto punto, pero que de ahí para allá ya me toca a mí ayudarle, ¿cierto? Entonces yo voy a permitir, yo voy a la iglesia y voy a comprometerme hasta cierto punto, pero hasta ahí no más, porque de ahí para allá ya yo le ayudo al Señor, porque a Él le quedó grande. Pensamos que Dios se olvidó de nosotros y nuestra fe es limitada. Por eso el Señor necesitaba que Lázaro muriera,
Por eso el Señor necesita que tú mueras a aquello que te está atando. Tú debes morir a lo que el Señor te ha mostrado durante todo este tiempo. Tú debes decir: Señor, ya me cansé, hasta aquí llego, ya no más esto, hoy muero a esto. Hoy voy a dejar que se muera ese Lázaro. Hoy voy a dejar que ese Lázaro fallezca. Hoy voy a dejar que ese Lázaro quede ahí tirado. Y si es tu voluntad revivirlo, pues es porque tú me vas a levantar y te vas a engrandecer. Denle un aplauso al Señor bien fuerte, porque se me están durmiendo. Eres la medida de lo que Dios, tú eres la medida de lo que deseas. No te conviertas en el tope de tu vida. Acá hablamos una vez de los topes, ¿verdad? Hasta donde tú llegas, hasta ahí van a llegar los que vienen detrás tuyo. Así que tú eres el tope de lo que tú quieres hacer con tu vida. Si tú crees que el Señor ya no puede hacer nada contigo, pues ahí estás en ese tope. Y tú dices: no, ya el Señor se conforma con que yo vaya a la iglesia y me siente. Eso es lo que el Señor quiere. Dios quiere que yo, pues si tú crees que ese es el tope que Dios tiene para ti, que no tiene nada más, sigue viniendo. No es que no vaya a venir el otro domingo, ¿no? Venga a la iglesia, sí, pero yo creo que Dios puede hacer más cosas. Hay talentos, y en una de las palabras que el Señor me permitió compartir acá, dije: hay muchos talentos que tenemos ahí guardados, y los tenemos ahí por miedo, y vamos a ver eso también más adelante. Jesús llora contigo. Eso es lo otro que tenemos que entender. Jesús llora contigo. Jesús lloró. Versículo 35. Aunque Jesús sabía que iba a resucitar, aún así lloró. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no es indiferente a lo que estás pasando. Dios no es indiferente a tu aflicción. Dios no se ha hecho el de la oreja mocha. Él no se ha olvidado de ti. Él está ahí pendiente. Jesús lloró. Se identificó con el dolor que sentía Marta, María, y con su amigo Lázaro que había fallecido. Él se identificó con ese dolor y él lo demostró y lo exteriorizó y dijo: me entristece. Él entiende tu sufrimiento, tu proceso le importa. Dios camina contigo. Dios te carga en sus brazos. Y conocen la historia de la persona que tuvo la oportunidad de hablar con Dios, y Dios le mostró el camino en la arena de los pasos, ¿sí? Iba caminando un hombre tomado de la mano de Dios por una playa, y el Señor le decía: mira los pasos. Y cuando voltearon a mirar, estaban todas las huellas, ¿cierto? Las huellas de Dios y las huellas del hombre que iban dejando en la arena. Pero había unos lugares donde solamente aparecían 2 huellas. Y entonces el hombre le dijo al Señor: Dios, y en este lugar, en este paso, ¿por qué solamente veo 2 pares de dos huellas? O sea, no están las otras. Y el Señor dijo: es que esos son los momentos difíciles. Cuando pasabas por dificultades, cuando pasabas por problemas, cuando pasabas por aflicciones. Y el hombre se empezó como a poner de mal genio. O sea que muy bonito, yo creyendo en ti, y en los momentos más difíciles me dejaste solo. Y empezó a reclamarle al Señor que porque lo estaba dejando solo en los momentos difíciles. Y el Señor le dijo: espera. Lo que pasa es que solamente 2 pares de huellas, solamente están mis huellas, porque en ese momento yo te llevaba en mis brazos. Y ahí entendió él que Dios en los momentos difíciles lo cargaba. Así que él se identifica con tu dolor. Lo que es importante para ti es importante para Dios. Lo que es importante para ti, Dios lo tiene en cuenta. Así que tus sueños, tus deseos, Dios los tiene en cuenta. Dios no se ha olvidado de ti. Y tal vez en este momento Dios te está cargando para que tú entiendas lo que Él quiere hacer, que es glorificarse en tu vida. Amén. Otra parte importante es quitar la piedra. Y esto está en Juan, ¿cierto? Versículo 38 y 40. ¿Qué dijo el Señor cuando ya después de que se identificó con el dolor, cuando el Señor ya llegó y dijo: ya sé lo que sintieron, lo que tú sentiste en medio de esa prueba, ya sé, me identifiqué contigo, me identifiqué con tu dolor. Ahora quiten la piedra.
Y es ahí donde muchos dicen, uy, espéreme, porque es que si quitamos la piedra, eso va a oler feo, ¿cierto? Mejor dejémosla. Pero el Señor te dice hoy, antes del milagro, debes quitar la piedra. ¿Cuál es la piedra que tienes en este momento? Hay cosas que Dios puede hacer, sí, pero hay otras que nos corresponde hacer a nosotros. Dios puede hacerlo. Dios no hubiera podido hacer lo siguiente. Jesús no hubiera podido decir, voy a hacer el milagro, y hubiese clamado a los ángeles, ¿cierto? Y hubieran descendido ángeles de fuego y hubieran quitado la piedra, y él mismo hubiera dicho, sal Lázaro, sin pedirle ayuda a nadie. Pero él quería decirles, hay cosas que ustedes tienen que hacer. Quiten la piedra, yo hago el resto. ¿Cuál es la piedra que el Señor te está diciendo en esta mañana que necesitas quitar? ¿Qué piedra tienes que es la que le está impidiendo a Dios hacer ese milagro en tu vida? ¿Quitar la piedra del miedo? ¿Miedo a qué? Miedo al fracaso. ¿Y si lo intento y no funciona? ¿Y si emprendo, qué tal que me vaya mal? ¿Y si le creo a Dios y qué tal que no funcione? ¿Y si hago este negocio, qué tal que no? ¿Y si me meto de verdad en oración y qué tal que después me meta mucho en oración y me meto tanto en oración que el pastor le da por ponerme a hacer algo? ¿Y qué tal que cuando él me ponga a hacer algo yo ya no pueda? Y como ya no puedo, entonces ya no vuelvo porque me da miedo, ¿cierto? Entonces hay que quitar la piedra del miedo. La piedra del miedo paraliza las decisiones y los sueños. Vamos a ir a Proverbios capítulo 24 versículo 16. ¿Qué dice la palabra en Proverbios 24, 16? Proverbios 24, 16. A ver, la Biblia más rápida. Uy, ya sí, ahora sí. ¿Qué dice? ¿Quién me ayuda? Proverbios 24, 16. ¿Por qué? Porque 7 veces cae el justo, ¿sí? 7 veces vuelve a levantarse. Quita la piedra del miedo, quita ese temor que el Señor ya necesita hacer ese milagro en tu vida. Pero si tú sigues ahí con ese temor, con ese miedo, pues no vas a saber si no dejas que el Señor obre. Quita esa piedra del miedo, porque si te vas a caer, pues te caes, pero aprendiste. Y el Señor va a levantarte, porque así te caigas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todas las veces que te caigas va a estar la mano de Dios para levantarte y para decirte, no importa, vamos a intentarlo nuevamente. No importa, necesitamos aprender, y esa caída no es para derrota, esa caída es para la gloria de Dios, porque lo que voy a hacer contigo va a ser diferente. Te vas a dar cuenta cómo yo me voy a mover en tu vida, te dice el Señor. Así que quita ese temor, quita ese miedo, empieza a creer, empieza a confiar en Él, deposita tu fe en Dios y dile, Señor, yo creo que lo que estoy pasando, así caiga 1, 2, 3 veces, 4 veces, las veces que sea, tú me vas a levantar, porque he quitado el temor de mi vida. Porque así lo dice tu palabra. Amén. El fracaso no te define, pero la forma en que tú recibes ese fracaso sí. Si tú decides quedarte ahí y seguir siendo el mismo, ¿cómo está, hermano? Bien, ahí, bendecido. Vamos a ir al encuentro. Ay, ojalá yo pueda. Algún día yo quiero, pero quién sabe. Y seguimos lamiéndonos las heridas, ¿cierto? Y nos seguimos lamiendo las heridas. Ay, es que yo no puedo. No, eso. No, yo para qué. No, yo mejor no. Ay, no, ¿qué tal yo me ponga ya? No, yo mejor no. Y tenemos excusas y seguimos con ese miedo. Quita esa piedra del miedo. El miedo también al qué dirán. Vivir dependiendo de la opinión de los demás. Ay, es que si hago van a decir. Ay, es que si digo, ay, no, eso me van a... No, mejor yo no. Esa piedra también debes quitarla. Esa piedra del miedo al que dirán. Hay personas que no vuelven a la iglesia también por eso. Y hay personas que le ponen barreras a Dios porque tienen miedo de qué van a decir de ellos.
Ay, no, es que donde en el trabajo se enteren que yo soy evangélico, cristiano, aleluya. Entonces no. Entonces el miedo al que dirán también evita que avances en lo que Dios te pide. Y tú ya llevas mucho tiempo tal vez escuchando la palabra de Dios, o tal vez vienes hoy por primera vez. ¿Hay alguien que venga por primera vez? ¿No? Si ves, entonces tenemos que quitarnos el miedo al que dirán, porque el hecho de que no haya nadie nuevo es porque nos da temor tal vez compartir. No, que yo qué le voy a decir, ¿qué le voy a decir a ese? No, yo no le voy a decir a ese que yo voy a la iglesia. No, él me conoce, él sabe quién soy yo, pero afuera de la iglesia, pero en la iglesia no me conoce, ¿cierto? Entonces eso es algo que nos debe confrontar en esta mañana. Que nosotros tenemos una reunión un domingo para traer gente nueva, para que vengan personas a la iglesia, para que se congreguen, pero tal vez no lo hacemos por el miedo al que dirán. Y tenemos ese temor. ¿Y sabes qué? Es que eso evita que avances. Por eso estamos allí. En Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice algo muy importante. Gálatas capítulo 1 versículo 10. A ver, ¿quién le gana? Uy. No, se me quedó el de los medios. Gálatas capítulo 1 versículo 10. La Biblia ya no tiene Gálatas. Se las voy a, venga a ver. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? El que lo tenga diga amén y léalo fuerte. ¿Qué dice? ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? Esa piedra del miedo al que dirán debes quitarla también de tu vida. ¿Y cuántos saben que y esto tiene mucho que ver con el versículo de esta semana, ¿verdad? ¿Sí vieron el versículo en la página de la iglesia? Levanten la mano los que vieron el versículo de verdad, sinceramente. Muy bien. Tenemos una página de Facebook, en YouTube, en las redes sociales, búscanos. Y ahí estamos colocando un versículo semanal. Y esta tiene mucho que ver. ¿Será que busco yo agradarle? Y ahí hablaba sobre Josué, y Josué le decía: mi casa y yo serviremos al Señor. Ustedes van a ver, ustedes verán a quién les siguen. Usted verá que si se sigue perdiendo, pero yo le voy a servir al Señor, punto. Porque no busco agradarle a usted, sino a Dios. Así que ese miedo al que dirán también se debe ir. No todos van a entender tu proceso, y muchos te señalarán y muchos te juzgarán, pero no importa. Si tú estás haciendo lo que Dios quiere, si tú estás haciendo la voluntad de Dios, eso te permitirá avanzar, ¿sí? Y salir del estado en el que te encuentras. Amén. El miedo al cambio, que esa es otra de las piedras. Miedo al cambio, ¿sí? Una zona de confort. Aquí estoy chévere, aquí estoy bien. Yo con ir a la iglesia me siento y no hago nada más. Perfecto, ahí estoy bien, ¿sí? Y estamos como el Señor que tiene el sabio. Hoy estoy acordándome de muchas cosas que tal vez también usted ya se las sabe. Pero que iba un sabio con su discípulo y llegaron a una casa pobre, fea, horrible, ¿cierto? Y lo único que tenía esa familia, ¿qué era? ¿Sí ya la saben? Tenía una vaca. Y entonces cuando entraron, el sabio se quedó mirando a esa familia, todos con ropa sucia, rota, vueltos nada, porque estaban en una zona de confort. Y le dijeron: ¿y ustedes qué hacen para vivir? No, pues ahí nosotros con la vaquita la ordeñamos, la leche que sale pues la vendemos, y la leche que se corta hacemos quesos y vamos y los vendemos también, y ahí con eso nos defendemos. Ahí estamos bien mal, porque estaban en una casa horrible. Entonces el sabio, cuando salió con su discípulo de esa casa, yo creo que volteó a mirar y dijo: voy a ayudarlos. ¿Cómo los voy a ayudar? No dándole plata, no. Vaya, empuje la vaca por el barranco para que se muera la vaca. Y el discípulo tal vez dijo: ¿cómo así? Si es lo único que tiene esa familia, ¿cómo le vamos a sacrificar la vaca? Y él dijo: vaya, hágalo. Y a regañadientes él fue y lo hizo, y empujó la vaca por el barranco,
pero se fue con su pensamiento de que, ay, ahora esa pobre familia, le quité lo único que tenían, que era esa vaca. Si estaban mal, ahora van a estar peor, ¿cierto? Y pasaron años y el muchacho seguía con ese pensamiento de que no, pobre familia. Y un día volvió a pasar por ese mismo lugar, y cuando llegó a la casa, esa fea que estaba, ya no había estado esa casa fea, ahora había un edificio muy lujoso. Y él dijo, no, pobre gente, la sacaron de ahí. No, eso fue que alguien compró. Y fue y averiguó. Y cuando golpeó, salieron los mismos que lo habían atendido años atrás, pero ahora estaban bien vestidos, ahora olían a rico, ahora tenían lujos. Y le dijo, ay, qué milagro, lo recibieron, lo atendieron bien, le dieron de todo. Y él preocupado, él diciendo, ay, ellos no saben que fui yo el que les maté la vaca, ¿cierto? Y ya al final de la charla llega y les dice, tengo que confesarles algo. Yo fui el que les empujó la vaquita. Y dijo, ay, gloria a Dios, le dijeron. Menos mal, cuando usted empujó esa vaca y se murió, ahí nos dimos cuenta que teníamos que salir de ese conformismo en el que estábamos. Y resulta que el uno sabía tejer, el otro sabía cultivar, el otro sabía hacer otra. Y empezaron todos a colocar esos talentos al servicio. ¿Y qué pasó? Pues que salieron de esa zona de confort y les empezó a ir mejor, porque estaban acostumbrados a las migajas que tenían con la vaca. Estaban en una zona de confort, y tal vez estamos en eso en este momento, en una zona de confort donde decimos, aquí estoy bien, ¿para qué hago más? ¿Sí? ¿Para qué me comprometo más? No, ahí estoy bien. He aquí, en Isaías 43:19 dice, he aquí que yo hago cosas nuevas, las cosas viejas pasaron, ¿no? Hay que creer que el Señor, si nos permite salir de esa zona de confort, es porque Él tiene algo diferente. ¿Sí? Él tiene algo nuevo para nosotros. Lo nuevo de Dios requiere soltar lo viejo. Así que el miedo al cambio tal vez es lo que no te ha permitido avanzar también. El miedo también a perder el control, querer entenderlo todo, razonar todo lo que Dios hace, y entonces estamos pensando en que si yo hago esto, ¿será que sí? Si yo voy allí, ¿será que Dios me va a ayudar? Pero es que yo no entiendo la manera de obrar de Dios. El miedo a perder el control. Debes quitar esa piedra, ¿sí? Confía en Jehová con todo tu corazón y Él hará. Dios no necesita tu control, Dios necesita tu confianza. El miedo al rechazo, heridas del pasado. Es que si yo tuve un problema hace años y no, mejor ya no vuelvo a hacerlo. Y así hay muchos hermanos en la iglesia que desafortunadamente no quieren hacer, porque en el pasado tal vez fueron heridos y dicen, no, yo ahorita no me quiero comprometer, ahorita está ahí, que lo hagan ellos, ¿sí? Yo no me voy a meter allá, yo no voy a seguir allá, porque de pronto si me meto, fallo y ya no quiero volver allá porque me van a rechazar. En el Salmo 27:10 dice, aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Tu identidad está en Dios, no en las personas. El miedo a que ya es muy tarde, pensar que todo está perdido, como Lázaro, ¿cierto? ¿Qué le dijeron? Cuando llegaron le dijeron, quite la piedra, dijo el Señor. Y de una vez dijo la hermana, no, eso ya no la quiten, porque eso ya no hay nada que hacer. Y así tal vez estás tú, con ese miedo también ahí que te impide avanzar y que tu fe la tiene cautiva detrás de una piedra, porque ya dices, no, eso ya no hay nada que hacer, yo ya no puedo, esto ya no hay poder que pueda contra esto. ¿Qué miedo tienes tú ahí? ¿Sí? Lo segundo que debemos hacer es quitar la piedra también de la duda. ¿Hay dudas? Claro. ¿Y si Dios no me contesta? Si Dios no me responde, si Dios no me escucha, los silencios que confunden. Pero en el Salmo 34:17 dice, claman los justos y Jehová oye. Así que Dios escucha tus oraciones. No lo dudes. No lo dudes a pesar de la dificultad, a pesar de lo que tú estés viendo con tus ojos físicos. No lo dudes. Dios escuchó tus oraciones. Dios escuchó esa oración que hiciste diciéndole, Señor, necesito pagar esto y no sé cómo lo voy a hacer. Él la escuchó.
Así que en próximos días verás la mano de Dios manifestándose en medio de tu vida, porque Él va a dar la respuesta. ¿De dónde? No sé, pero no dudes que Dios escuchó tu oración. Dios escuchó tu oración cuando lo hiciste allá en el silencio de tu habitación, en el silencio de tu cuarto, en el silencio de donde tú estabas tal vez llorando allí con ese corazón constricto y humillado, diciéndole: Señor, necesito que tú me ayudes. Y tal vez han pasado días, meses, años y no has recibido esa respuesta, pero Dios escuchó esa oración y llegará el momento en el que Él va a dar esa respuesta. Depende de ti si quieres quitar la piedra, porque Él ya te lo está diciendo: quita la piedra, no dudes más, pero quita esa piedra, entrégame todo, déjamelo a mí, déjamelo que yo voy a orar, ¿sí? Porque dice que claman los justos y Jehová oye. Así que Dios escucha, aunque no siempre responda como tú esperas, pero Dios escucha. Y Dios también quiere ayudarte. Pensar que Dios favorece a otros, ese es el pensamiento. A este le va bien y ese no va a la iglesia. A este Dios lo bendice y ese ni siquiera ora, ese ni siquiera lee la palabra. Es más, es grosero, es altanero, llega borracho, llega esto, y a él le va bien. Pero resulta que no es así. Dios quiere quitarte esa duda, porque Dios quiere bendecirte a ti de otra manera. No quiere decir de que es que sea pecado anhelar tener cosas materiales, no. Pero no puede ser la añadidura lo más importante para tu vida. No puede ser la añadidura lo que te quite el sueño. Lo que te debe quitar el sueño, ¿sabes qué es? Buscar la presencia de Dios. Lo que te debe quitar el sueño es estar en la presencia de Dios, meterte con el Señor y decirle: Señor, yo quiero estar contigo, quiero conocerte más. Eso sí te debe quitar el sueño, ¿sí? Por algo el Señor decía: oren conmigo, velen conmigo, porque vendré como ladrón en la noche, cuando nadie sepa. Así que cuando el Señor llegue y te vea, que te vea ojalá orando, y que te vea ojalá metido en la iglesia, sirviendo en algún ministerio. No, pero es que ya es muy tarde, yo ya no puedo, es que miren, no, mi edad, la reuma, me duele la rodilla, me duele la espalda, la cabeza. No, yo ¿para qué me meto por allá? Pues si sigues pensando así, Dios no va a poder obrar, porque tú tienes un limitante de la fe, y ese limitante te impide que Dios puede hacerlo. Y Dios quiere ayudarte, ¿sí? Y Dios quiere hacerlo, quiere bendecirte. Él no escatimó ni siquiera a su propio hijo por amor a ti. Dios no te excluye de su amor. Y si ya es demasiado tarde, decimos: no es tarde. No te he dicho, dijo el Señor, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así que esa situación que estás atravesando y tal vez no se han dado, Dios todavía la tiene ahí y te está diciendo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El problema es eso. El problema es que no quitamos la piedra. Dios trabaja incluso cuando todo parece perdido. Hay unas dudas también que decimos: ¿y si esto no funciona para mí? Y esto es basado en experiencias pasadas. La fe no depende de resultados pasados, sino de quién es Dios. Y si no soy suficiente, que eso es lo otro que decimos, es que de pronto la embarro, qué pena yo ir a verle la cara al pastor. Pero miren, yo quiero decirles algo. El diablo lleva 2026 años y más, 2000 y pico de años, ¿cierto? Más, utilizando un solo argumento, que es hacer que las personas y que su fe mengüe y que su fe decrezca. Y le ha funcionado, ¿cierto? Engañándolos con una mentira. Es que me comprometí y me da pena ir y poner la cara, entonces no vuelvo a la iglesia, porque yo dije: no, qué pena, mejor no vuelvo. Es que yo dije que iba a servir, pero no, mejor ya no, porque es que como no fui y la verdad es que no me gustó, pues si no le gustó, pues diga, ¿cierto? Si a mí no me gusta algo, dígalo, pero no deje de venir a la iglesia, no deje de congregarse, no deje de servirle al Señor, porque es que ese argumento se lo colocó fue el diablo a usted en la cabeza. Y pensamos que si yo voy a la iglesia es que me van a hacer el reclamo y no me van a mirar y me van a decir: no, yo mejor como que ya no voy. Y se dejó argumentar. Y ese solo argumento le ha servido al diablo para todo. Y nosotros a veces como cristianos estamos pensando en que tenemos que hacer cosas y innovar y hacer un poco. No, lo que tenemos que tener es fe.
Creer en Dios, fortalecernos en Dios, esa fe nos va a llevar a vencer, esa fe nos va a llevar a avanzar. Cuando yo fortalezco mi fe y quito la piedra, sé que el Señor puede hacer la obra, pero si yo no quito la piedra y si mi argumento, el diablo va a estar tranquilo y diciendo, lo logré, con una bobada. Hay personas que se argumentan y no vuelven a la iglesia por lo que hablábamos anteriormente. No, es que el pastor no me llamó, no, es que el pastor no me dijo. Y hay otros que se argumentan porque el pastor los llama. No, es que el pastor me llama cada rato, no, es que el pastor no sé qué, ya no vuelvo. Hay otros que se argumentan porque le dijeron tal vez a alguien de la iglesia, mire, voy a hacer tal cosa. Y como no lo hicieron, entonces dicen, no, qué pena yo ir allá y ver a esa persona. Pues venga y ponga la cara y dígale, mire, la verdad no me gustó, gracias. ¿Sí? Y se sienta. Si quiere seguir sentadito mientras el Señor le dice qué es lo que tiene que hacer, hágalo. ¿Sí? Pero allá afuera no va a recibir, allá afuera no va a estar la respuesta, créame que no va a estar afuera. Allá afuera no va a solucionar ni va a quitar esa piedra, al contrario, el Señor, el enemigo lo que va a seguir es haciendo, es argumentándolo. Y si Dios me falla, porque es otra duda, pensamos que Dios es hombre. Dios no es hombre para que mienta. Dios te dio una palabra. Y si tal vez no la ha cumplido hasta el momento, tal vez sea ¿por qué? Porque no has quitado esa piedra. Dios nunca falla, aunque no actúe como tú esperas. Dios no se ha olvidado de esa promesa y Dios tiene claro lo que Él quiere hacer con tu vida. El problema es que nosotros, con esas dudas, no dejamos que Él haga su voluntad. La duda pregunta, ¿será posible? Pero la fe responde, Dios puede hacerlo. Así que esa duda que tú tienes y ese temor que tú tienes, Dios te está diciendo, ponlo allí, ponlo delante mío, dime, ¿qué necesitas que yo haga? Ponlo delante mío, yo puedo hacerlo. Si a ti te dijeron que no, Dios sí puede. El milagro está detrás de una piedra, pero alguien tendrá que quitarla. Lázaro, ven fuera. Fue lo que el Señor dijo después de que quitaron la piedra, ¿verdad? Lázaro, ven fuera. Jesús llamó a Lázaro y lo que estaba muerto volvió a la vida. No importa cuán muerta está una situación, Dios tiene poder para restaurarla. Dios puede restaurar tu fe. Dios puede restaurar tu familia. Dios puede darte una nueva oportunidad. Dios tiene el control de todas las situaciones, de lo que está pasando en tu vida. Él tiene ese control. El problema es que no obedecemos a Dios y ahí es donde nuestra fe empieza a menguar. Ahí es donde nuestra fe empieza a decrecer. Pero es que nosotros mismos somos los que colocamos la piedra. Nosotros mismos somos los que no permitimos que esa piedra sea movida. Nosotros mismos somos los que le colocamos límites al poder de Dios y decimos, hasta aquí el Señor me puede ayudar, de ahí para allá ya no puede Él. Y tal vez tú llevas mucho tiempo luchando con una situación, con un problema, con un pecado, porque esa piedra también la debes mover, la piedra del pecado. La piedra del pecado, ¿qué es lo que el Señor lleva años diciéndote? Quita la piedra del pecado. Quita la piedra que te impide tener una relación con Dios. Porque al quitar esa piedra, Dios va a poder decirte a ti, ven fuera. Ven a lo que ahora sí yo tenía preparado para ti. Ya no tienes miedo. Ya no tienes duda. Y tampoco tienes pecado. ¿Por qué? Porque Él entregó su vida en una cruz, derramó hasta la última gota de su sangre para pagar por todos tus pecados y por todos mis pecados. Y Él me limpió y Él me restauró y me levantó. Y en mí está la decisión de quitar el día de hoy esa piedra y el decirle, Señor, ya, me deshago de esta piedra, me quito esa duda, quito ese miedo, ese temor, quito ese pecado. ¿Qué es lo que Dios te ha venido hablando durante estos tiempos? El Señor me mostraba muchas cosas en estos días y me decía, tienes que quitar eso, tienes que dejarlo, tienes que morir a eso, ya no más. Y yo, Señor, sí.
voy a entregarlo, ya no quiero más, no quiero volver a fallar, no quiero volver a estar mal contigo, Señor, quiero tener una relación contigo. Pero yo soy el que le pone el límite y yo soy el que dice hasta aquí voy y ahí ya no voy a dejar que el Señor toque esa parte de mi vida. ¿Qué piedra es la que tú tienes en este momento que necesitas que el Señor quite? El problema es que, vuelvo y lo digo, nuestra fe tal vez está limitada y no estamos con una fe, como dice la palabra, como un grano de mostaza, ¿cierto? Que no es porque sea pequeña, no, es una de las... El grano de mostaza es pequeño, pero llega a ser la planta más grande, pero no es por eso, sino es por el trabajo y por el cuidado y por todo lo que ese depende, ¿sí? Y la calidad de ese grano. Entonces, esa fe, así sea pequeña la que tú tienes en este momento, es necesario que la hagas crecer en Dios. Que le digas, Señor, necesito fortalecer mi fe. Sé que esta prueba, sé que esta dificultad, sé que lo que estoy pasando es porque tú tienes algo mejor, algo bueno, algo para glorificarte tú, no yo, sino tú, Señor. Tú te vas a glorificar en medio de esa situación. Tú me vas a sacar de ese pozo de la desesperación. Tú me vas a sacar avante en esta situación difícil. Tú me vas a restaurar mi salud, tú vas a restaurar mi familia, tú vas a restaurar mi economía, tú vas a restaurar todo mi ser, Señor. Porque cuando movemos la piedra, Él no hace el milagro a medias, Él hace el milagro completo. Él le dice a ese Lázaro que había muerto, sal fuera para que todos te vean. ¿Qué es lo que ha muerto en ti que necesita hoy esa palabra de Dios? Quita la piedra y dile, Señor, ya no quiero más esto, necesito revivir los sueños que tú habías puesto en mí. Aquí hay adoradores, aquí hay mujeres de servicio, aquí hay intercesores, aquí hay profetas, hay evangelistas, hay personas que Dios les ha dado un llamado, pero tienen una piedra puesta, y no solamente una piedra, ya han construido un edificio con tanto argumento que le han puesto al Señor. Hoy es hora de derribar todos esos argumentos y decirle, ya no más, Señor, quiero servirte, quiero estar contigo, quiero salir adelante, quiero salir de ese hueco donde estaba ya cautivo a la libertad y a la nueva vida en Cristo. Hoy necesitamos entregarle eso al Señor. Si has dejado de creer, vuelve a confiar. Si estás esperando un milagro, no te rindas. Si hay algo muerto en tu vida, entrégalo a Dios. Porque el mismo Jesús que le dijo a Lázaro, ven fuera, hoy también puede hablar a tu vida y decirte, ven fuera, te necesito. Ponte sobre tus pies ahí donde tú estás en esta mañana. Y vamos a decirle al Señor que necesitamos quitar esas piedras, necesitamos quitar ese temor, necesitamos creer que lo que Dios puede hacer es mayor a nuestra situación actual. Necesitamos creer que Dios puede libertarnos, sanarnos, restaurarnos y que Él tiene el control de cada situación.